¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del tren motriz motor generalmente se aplica a la mayoría de los motores con inyección de combustible, tanto de gas como diésel desde 2000. El código se aplica a todos los fabricantes como Volvo, Ford, GMC, etc. Este código está estrictamente preocupado por la señal entrante del sensor de presión del riel de combustible, FRP, que cae por debajo de un límite calibrado durante un periodo de tiempo calibrado. Esto puede ser una falla mecánica o de un circuito eléctrico, según el fabricante del vehículo, el tipo de combustible y el sistema de combustible. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sistema de presión del riel de combustible y el tipo de sensor de presión del riel de combustible y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas de un código de motor P0190 pueden incluir lámpara indicadora de mal funcionamiento, iluminada, falta de poder, el motor arranca pero no arranca. Causas. Las posibles causas de este código son VRF, circuito abierto, sensor de FRP dañado, resistencia excesiva en el circuito VRF, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor de presión del riel de combustible en su vehículo en particular. Puede ser similar a este. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado. Busque rozaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas. Dentro de los conectores, vea si se ven corroídos, quemados o posiblemente de color verde en comparación con el color de metal normal que probablemente esté acostumbrado a ver. Puede obtener un poco de limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas si necesita limpiar los terminales. Si esto no es posible, busque un poco de alcohol para frotar al 91% y un cepillo de cerdas de plástico ligero para limpiarlos. Luego, déjelo secar al aire. Obtenga un compuesto de silicona dieléctrica, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías, y coloque algunos donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código regresa, necesitaremos probar el sensor y sus circuitos asociados. Por lo general, hay 3 cables en el sensor FRP. Desconecte el arnés que va al sensor FRP con un medidor digital de voltios y ohmios de VOM. Pruebe el circuito de la fuente de alimentación de 5 de mayo que va al sensor para asegurarse de que se esté encendiendo. Cable rojo al circuito de la fuente de alimentación de 5 de mayo. Cable negro a una buena conexión a tierra. Si el sensor tiene 12 voltios cuando debería haber 5 voltios, repare el cableado del PCM al sensor por un corto a 12 voltios, o posiblemente un PCM defectuoso. Si está bien, con un DVOM, asegúrese de tener 5 de mayo en el circuito de señal del sensor FRP. Cable rojo al circuito de señal del sensor. Cable negro a una buena conexión a tierra. Si no hay 5 voltios en el sensor, o si ve 12 voltios en el sensor, repare el cableado desde el PCM al sensor, o una vez más un posible PCM defectuoso. Si está bien, verifique que tenga una buena conexión a tierra en el sensor FRP. Conecte una luz de prueba a la batería de 12V positiva, terminal roja, y toque el otro extremo de la luz de prueba al circuito de tierra que va a la tierra del circuito del sensor FRP. Si la luz de prueba no se enciende, esto indicaría el problema del circuito. Si se enciende, mueva el mazo de cables que va al sensor FRP para ver si la luz de prueba parpadea, lo que indica una conexión intermitente. Si todas las pruebas han pasado y todavía obtiene un código P0190, esto probablemente indicaría un PCM fallido. Se recomienda un restablecimiento completo, desconexión de la batería antes de que cualquier reemplazo de PCM pueda justificarse. Es posible que también deba reemplazarse un sensor de presión del riel de combustible. Precaución.
En motores diésel con Common Rail Fuel Systems, si sospecha que hay un sensor de presión en el riel de combustible, es posible que desee que un técnico profesional instale el sensor por usted. Este sensor puede instalarse solo o puede ser parte del riel de combustible. En cualquier caso, la presión del riel de combustible en estos motores diésel en ralentí en caliente generalmente funciona no menos de 2000 si bajo carga puede superar los 35,000 si. Si no se sella adecuadamente, esta presión de combustible puede abrir la piel y el combustible diésel contiene bacterias que pueden causar envenenamiento de la sangre.